Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Grupo Pequeño. Bienvenidos al momento en el cual estamos conociendo quién es ese hombre. ¿Cómo anda la lectura del libro de Marcos? Espero que bien, espero que todos estén leyendo la Biblia, espero que todos estén leyendo el libro de Marcos. Ya lo tienen que haber terminado después de tantas semanas. Recuerden la importancia de conocer que solamente la Biblia nos cuenta acerca del verdadero Jesús, de cómo era Jesús, de qué hacía Jesús, qué decía Jesús y qué es lo que quiere para nuestras vidas. Eso lo estamos estudiando ahora a través del libro de Marcos. Así que si no has terminado aún de leer Marcos, volvé a agarrar la Biblia y comenzá a leer lo que te falta. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito primero para que todos nos acordemos en qué momento de la historia de Jesús estamos. Recuerda que el libro de Marcos se dividía en 5 momentos. La primera era cuando Jesús aparece, se encuentra con Juan, se bautiza, Juan reconoce que es Jesús y después es llevado al desierto para ser probado. Después, la segunda parte es el ministerio de Jesús en Galilea. Galilea era una provincia que estaba al norte, rodeado del mar, ¿te acordás de Galilea? Y allí vemos todos los milagros que Jesús hizo, la multiplicación de los panes, la sanidad del ciego y una cantidad de cosas más. Bueno, y después, en tercer lugar, Jesús comienza a ir a Jerusalén. Jerusalén estaba en la provincia de Judá, que estaba al sur. Entonces acá estaba Galilea y acá abajo estaba Judá. En ese viaje es el que vimos la semana pasada, que era el capítulo 10 de Marcos, y ahí nos cuenta todas las cosas que Jesús iba contándole a sus discípulos. ¿Te acordás? Que Jesús le decía acerca del verdadero modelo a seguir que era Él. Bueno, y en ese caminar llegaron a Jerusalén. Y hoy vamos a encontrarnos con la entrada de Jesús y sus discípulos a Jerusalén. ¿Viste cerca de Pascua cuando el domingo previo se celebra el Domingo de Ramos? ¿Qué Domingo de Ramos? A ver, ¿recordá? Muy bien. Es cuando toda la gente de Jerusalén se entera de que Jesús estaba viniendo para Jerusalén. Van a buscar rápido ramas, todo lo que había ahí cerca. En ese momento había cerca palmeras. Agarran las palmeras, las ponen sobre el piso y otros lo abanicaban hacia Jesús por el calor que hacía, como está haciendo calor ahora en Córdoba. Pero lo reciben a Jesús con palmas, con hojas de palmera y se lo ponen como una alfombra y le dicen, Hijo de David, bienvenido, Rey de Israel. Lo reciben con una alegría, con cánticos. Pero aparte de esa gente, también había otra gente, que eran los religiosos. Aquellos que no querían mucho a Jesús, aquellos que siempre lo buscaban para ponerlo en trampa, ¿te acordás? Bueno, esos eran los fariseos, los religiosos, los que en vez de tener a Dios en su corazón, tenían la religión, la ley, una cosa muy estructurada en sus vidas que impedía que pudieran ver a Dios. Y bueno, ahí estamos ahora, recibiendo a Jesús. Cuando Jesús entra, vamos a ver que estaban este tipo de personas, los que lo recibieron y estaban los otros que lo buscaban para ponerle trampa, pero no solamente para ponerle trampa, sino también para matarlo. Y estos eran los religiosos de la época. Y vamos a ver que Jesús tuvo varias polémicas o discusiones, podemos decirle. Y vamos a ver la primera. Abrí tu libro, allí tu apunte, y dice la número 1 que Jesús tuvo una polémica. En primer lugar, con los líderes religiosos. Completa allí, líderes religiosos. Jesús tuvo polémica con los líderes religiosos. Dice que cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entra al templo, llega al templo ahí y se encuentra con que estaban haciendo un negocio fuera del templo. Entonces Jesús agarró y empezó a volcar y a echar afuera a todos los vendedores que estaban convirtiendo al templo, a la casa de Dios, a la casa de su Padre, en una cueva de ladrones. Eso le dijo el Señor. Cuando Jesús hablaba, no se andaba con chiquitas. Él hablaba lo que tenía que hablar. Y es importante entender esta situación. No era simplemente un puestito de venta que había ahí. Lo que estaba pasando acá era que, en complicidad con los líderes religiosos, los vendedores
le sacaban el dinero a las personas que entraban ahí. Y no solamente que vendían muy caro, sino que no podían entrar nada al templo que no fuera comprado ahí. Eso era una ley impuesta por esos líderes religiosos. Entonces Jesús, cuando estos líderes religiosos le vienen a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús sabía muy bien que era para hacerlo caer en trampa. Entonces, Él les dice, a ver, yo le voy a contestar con qué autoridad lo hago si ustedes me contestan una pregunta. Jesús siempre hace salir lo que hay dentro del corazón. Entonces les dice, yo les voy a contestar eso si ustedes me dicen a mí por qué Juan el Bautista era seguido por ustedes. Ustedes mataron a Juan el Bautista. Ahora yo les pregunto, ¿Juan el Bautista era enviado de Dios o era enviado de los hombres? Los líderes religiosos ante esta pregunta dijeron, si le contestamos que era de Dios, va a decir por qué lo matamos. Y si le contestamos que era de los hombres, nos va a preguntar por qué lo seguimos y por qué nos bautizamos. Entonces, no pudieron contestarle nada. Jesús les dijo, así como ustedes no me contestan a mí, yo tampoco les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Es que Jesús sabía que si no conocieron que Juan era enviado por Dios, tampoco iban a reconocer que Jesús había sido enviado por Dios. El otro conflicto que tiene, la otra polémica que tiene Jesús es con los legalistas. Completa el punto 2 de tu apunte y pone la polémica o la discusión con los legalistas, es decir, los fariseos. Los fariseos eran esos que se sabían la ley, hacían que los otros la cumplan, pero ellos no hacían lo que decían. Ellos no querían cumplir la ley. Y los fariseos sabían que Roma, que era el rey de Roma, que era el que los gobernaba a ellos, porque ellos estaban gobernados por Roma, no eran libres. Los judíos no eran libres, estaban gobernados por el rey de Roma. Y el rey de Roma había impuesto muchos impuestos, había muchos impuestos que debían pagarle al rey de Roma. Entonces ellos dicen, a ver, le vamos a preguntar a Jesús a ver si lo hacemos caer en trampa, si tenemos que pagar los impuestos, porque saben muy bien que si nosotros le decimos que si tenemos que pagar los impuestos y Jesús nos va a responder que sí, lo vamos a hacer caer en trampa. Vamos a ver qué dice Jesús, porque la Biblia enseñaba que primero estaba Dios y luego los hombres. Y eso es lo que Jesús también enseñaba. Pero Jesús, viendo la verdadera intención del corazón, porque Jesús puede ver lo que está en nuestro corazón, no solamente lo que decimos, entonces Él les dijo, a ver, agarren la moneda, fíjense en la moneda, la cara de quién está. ¿Saben la cara de quién estaba en la moneda? La cara de la moneda del rey de Roma. Entonces Jesús le dijo, ustedes tienen que pagar al que está en la moneda. Ustedes tienen que pagar los impuestos. Pero a Dios le tienen que dar lo que es de Dios. Ellos estaban queriendo zafar de los impuestos. Ellos estaban queriendo hacer caer en trampa a Jesús. Pero lo que ellos estaban viendo era que Jesús conocía la intención de su corazón. Y otra de las polémicas que había tenido Jesús era con los, completa allí el número 3, los conservadores o saduceos. Una palabra media difícil, saduceos, con C. Saduceos, con C. Completa allí. ¿Qué pasaba con estos saduceos? ¿Quién eran estos saduceos? Bueno, estos eran personas muy cultas, de mucho conocimiento, teóricamente conocían la ley de Dios, pero había un problema, no creían en lo sobrenatural de Dios. No creían en ese Dios de lo imposible. Eran todas las cosas naturales, todo lo veían como las cosas de los hombres nada más. En las cosas de Dios sobrenaturales no creían. Entonces, viene ellos y se acercan a Jesús para hacerlo caer también. Y Jesús les dice, ustedes realmente no conocen a Dios porque no conocen las Escrituras. Ustedes creen que conocen lo que dicen las Escrituras, la Biblia,
pero no están conociendo a Dios. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que Dios es Dios de lo sobrenatural. Si hay una característica de lo religioso, de lo legal, es mirar todo con estos ojos, con los ojos naturales, y no de Dios. Es peligroso cuando no creemos en el poder de Dios y todo lo vemos humanamente. Por eso es importante que puedas leer y entender todo lo que estaba pasando. A veces tenés conflictos y problemas que todos los chicos tienen. Todos los chicos tienen problemas en la escuela, todos los chicos pueden tener problemas en la familia. Pero vos tenés que creer que ese Dios, que es tu Padre, ese Dios quiere ayudarte en lo que vos no podés hacer, en lo que otras personas no pueden hacer. Por eso nuestra fe dice que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Es un Dios que actúa en lo que vos y yo no podemos hacer. Esa gente pensaba que conocía a Dios, pero no creía en el poder de Dios. Pero no vamos a ver solamente la religiosidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer cuál es la verdadera fe. Cuando el Señor dice cuál es la verdadera fe, que no es la religión, es tener a Dios en el corazón. ¿Qué significa tener a Dios en el corazón? ¿Qué significa la verdadera fe? Bueno, la verdadera fe, la primera, es verdadera obediencia. Completa allí. Verdadera fe significa verdadera obediencia. Y cuando hablamos de verdadera obediencia, hablamos del gran mandamiento. Mira, había una oración que los judíos oran 3 veces al día. Y dice así: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. El Señor, nuestro Dios, es único Señor. Eso oraban los judíos 3 veces al día. Ellos decían: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Pero ¿sabes una cosa? No estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Dice el Señor que cuando nosotros digamos estas cosas, porque está bien que hay que decir y orar: Dios, todo maravilloso, yo creo en vos, Señor, dejo este día en tus manos. Señor, todo lo que me pidas lo voy a hacer. Él quiere que oremos esto, pero Él quiere que entendamos lo que estamos hablando. Estos religiosos necesitaban un verdadero encuentro con Dios. No solamente hablar lo que era Dios, sino creer y vivir lo que era Dios. Eso es lo más importante. Entonces ponemos verdadera obediencia a Dios. ¿Cuál es la obediencia? Que Dios sea el que ocupe el primer lugar en tu vida. En segundo lugar, la verdadera fe, Dios en el corazón, es verdadera adoración. Completa allí el número 2, verdadera adoración. Y también este gran mandamiento que nosotros tenemos como hijos de Dios es: ama a Dios con todo tu corazón, el corazón, sus sentimientos y todo lo que sos, con toda tu alma. Toda tu alma son todo lo que vos sos. Todo lo que vos sos. Vos decís: yo soy esto, con eso que sos, quiere Dios que lo ames. Con todo tu corazón, con todos tus sentimientos y con toda tu mente, con todo lo que vos pensás y con todas tus fuerzas, con todo lo que vos haces. Así quiere Dios que lo amemos, con todo lo que somos. Que no le demos una parte a Dios, sino todo lo que somos. Conocer a nuestro Dios implica que todo nuestro ser tiene que estar a su adoración, dispuesto a adorar, dispuesto a servirle. Eso es la verdadera fe. Tercer lugar, verdadero amor. Verdadero amor. Completa allí, amor. Y el segundo mandamiento es igual de importante que el primero. El segundo es: ama. Míralo al que está al lado. Míralo al otro.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al que está al lado tuyo. Ama al que está alrededor tuyo. Ama a todo el que está al próximo, quiere decir prójimo, al lado tuyo, como a ti mismo. Si hay algo que no cabe en la gente religiosa, es el amor al otro, el hacer cosas por el otro. La gente religiosa es egoísta, quiere tener a Dios para sí mismo y para sus cosas, para lo que yo necesito a Dios. Quiero que haga lo que yo necesito, Dios, que me dé lo que necesito. Pero está muy lejos de amar al prójimo, al que está al lado, de dar todo lo que tengo por el otro. Por lo tanto, amaban más estas personas, estos religiosos que venían a confrontar, amaban más su religión que a la propia gente. Por eso les ponían muchas cargas, les ponían mochilas, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Sin embargo, no había amor para con ellos. Y Jesús ilustra la última característica de la verdadera fe de Dios en el corazón con una historia, la historia de la viuda pobre que va a dar ofrenda al templo. ¿La escuchaste alguna vez? Bueno, ahí está, en el libro de Marcos, léela, 12, 43, 44, dice que Jesús estaba sentado mirando cómo la gente ofrendaba en el templo. Y de repente aparece una viuda muy pobre que solamente tenía 2 moneditas que eran el único sustento de ese día de ella. Y dice que él vio como esa viuda pobre agarró las únicas 2 monedas y las tiró allí. Es como que vos agarrás tu billetera y decís, wow, ¿qué tengo? Todo lo que tengo te doy, Señor. No se guardó nada acá adentro, nada. Dice que la verdadera fe requiere esa entrega, esa fe de saber, si yo te voy a dar, sé que vos me vas a proveer a mí. Es esa entrega, dar todo, tus fuerzas, tu corazón, lo que vos sos y tu mente, todo, y también los bienes que Dios provee para tu vida. La verdadera fe es entrega. Y en Catedral de Vida te desafiamos a dar tiempo para servir, a dar de tus bienes, a dar toda tu fuerza, tu corazón para Dios. Anímate a entregar todo lo que tenés para Dios. Es la verdadera fe, no es la religión, es la verdadera fe. Te invitamos a que puedas ahora compartir con tu grupo pequeño acerca de todo esto que hemos hablado. Este gran reformador que le vino a dar sentido a la fe. No a la religión, sino a la verdadera fe